Bueno, pues nada, muchas gracias por venir a estas horas un poco intempestivas y al Ilan por la organización y al doctor Almenar por la invitación, en este caso para hablar un poco sobre el diagnóstico de amiloidosis centrado en amiloidosis TTR, como sabéis. Siempre merece la pena recordar que la importancia del diagnóstico radica en que se suele retrasar muchísimos años, bueno, muchísimos, 6 me parecen muchísimos. A menudo el diagnóstico se retrasa hasta 6 años desde que se inician los síntomas hasta que finalmente el paciente es diagnosticado, y esto no siempre es porque los síntomas o signos no son claros o específicos, que a veces sí, puede ser también por falta de concienciación sobre la enfermedad, que típicamente se había considerado rara, por falta de conocimiento en este sentido de la patología, porque pensamos que los síntomas pueden tener explicaciones diferentes y no pensamos que hay algo que las una, y esto hace pues que el diagnóstico sea tardío. De hecho, hasta un 57% de los pacientes con amiloidosis cardíaca TTR tienen un diagnóstico incorrecto, muy frecuentemente hipertróficas o cardiopatía hipertensiva. Y esto, como decíamos, lleva a un diagnóstico tardío con una mediana de tiempo de unos 3 años, aunque puede alargarse, como hemos dicho, hasta 6. Y la importancia de esto es que un diagnóstico que tarde más de 6 meses se asocia con una mayor tasa de mortalidad, y estamos hablando que se suele retrasar al menos 3 años. Entonces realmente es importante. Y es importante porque el pronóstico empeora rápidamente conforme se van depositando las fibras de amiloide y la disfunción de los órganos va progresando, y por esto mismo, la miocardiopatía por amiloidosis cardíaca confiere un peor pronóstico que otras etiologías de insuficiencia cardíaca, y ahí lo veis en la curva roja, como la amiloidosis, incluso la TTR, no solo la AL, confiere un pronóstico peor que una insuficiencia cardíaca por otra etiología. Entonces, realmente somos un poco pesados con el diagnóstico, pero la situación lo requiere. Y lo primero para diagnosticarlo es tener la sospecha. Si tú no piensas que existe, pues es muy difícil diagnosticarla, salvo que te venga un informe de eco que te lo sugiera, ¿no? Y los pacientes en general ya los tenemos en la consulta, como decía el doctor Almenar, son casos muy frecuentes, como ahora veremos. Digamos, quiero decir, es un perfil que tenemos todos los días en consulta. Y hay estudios que demuestran que hasta 1 de cada 6 pacientes con hipertrofia ventricular izquierda y hasta 1 de cada 7 con IC con febri preservada pueden tener amiloidosis cardíaca TTR. Entonces, lo primero es sospecharla. Y para eso utilizo la misma diapositiva que el doctor Almenar. La sospecha sería en paciente con hipertrofia ventricular izquierda y o IC con febri preservada, con más de 60 años y que tenga algo más, pero algo más, algunas cosas son más específicas. Por ejemplo, el túnel carpiano bilateral es típico, la estenosis de canal lumbar, lo decíamos del signo de Popeye. Es típico también lo que decíamos, un hipertenso que de repente no necesita medicación y se controla la tensión, pero hay otras cosas realmente aún más frecuentes. Por ejemplo, trastornos de la conducción como fibrilación auricular o marcapasos. ¿Cuántos pacientes con estas características hay en una consulta normal, ¿no? ProBNP desproporcionadamente elevado, estenosis aórtica severa. Todo esto nos tiene que hacer por lo menos pensar que esa posibilidad está ahí. A nivel cardíaco, no solo, como sabemos, la amiloidosis TTR genera IC con febri preservada, aunque sí es lo más frecuente por la infiltración biventricular. En general hace una disfunción diastólica y a futuro sistólica. Pero también se produce infiltración de las aurículas, favoreciendo las arritmias. También se infiltran las válvulas, se infiltra el tejido de conducción, por eso es frecuente que haya trastornos en el nodo sinusal o en el nodo AV. Se pueden infiltrar las coronarias generando isquemia microvascular e incluso normalmente en fases avanzadas se puede producir derrame pericárdico. Entonces, imaginemos que tenemos un paciente así en la consulta, con algo de hipertrofia, con 70 años y operado de túnel carpiano bilateral. Pues realmente es que lo que hay que hacer de inicio tampoco es diferente a lo que íbamos a hacer en general, que es hacer un electro y un ecocardio. También hablaremos de la reso, aunque veremos que no es imprescindible para el diagnóstico. ¿Qué podemos ver en el electro de un paciente con amiloidosis cardíaca? Pues en general, o el electro típico, es de bajo voltaje en derivaciones de las extremidades, escasa progresión de R en precordiales con ese patrón de pseudoinfarto, que puede estar hasta en un 70% de los casos, pero más en la AL, y también bloqueo auriculoventricular de primer grado, como es el caso en este electro. Y aquí os he puesto un electro pues, de un paciente real que tenemos con amiloidosis. El electro se lo vamos a hacer a todo el mundo, esto no es difícil, y a todo el mundo le vamos a hacer ecocardio. Y podemos ver, ¿qué podemos ver en la eco? Pues lo típico es hipertrofia ventricular izquierda con volumen sistólico reducido, pero también podemos ver engrosamiento del ventrículo derecho, del septo interauricular, de las válvulas, estenosis aórtica muy frecuente, llenado restrictivo, derrame pericárdico pleural en fases más avanzados, y si hacemos strain podremos ver una reducción del strain longitudinal a nivel, sobre todo en medio basal, conservando el strain más normal en el ápex, y esto da un patrón
en el mapa, ¿no?, de este rojo en el centro que se llama cherry on top. Es el patrón característico del strain, que tampoco hacemos strain a todas las ecos actualmente. Y esto también es una eco de un paciente real, no se verá, imagino, porque siempre me pasa, pero bueno, ahí lo veis en parado, una hipertrofia ventricular izquierda y derecha bastante importante, y bueno, es un paciente en seguimiento sin incidencias. La resonancia cardíaca podemos tenerla o no para diagnosticar amiloidosis. No es imprescindible, sí que es útil porque la resonancia caracteriza bien el miocardio, diferencia entre diferentes tipos de cardiopatía y nos puede dar mucha información. Pues lo típico es que veamos una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, un realce subendocárdico circunferencial, que podemos ver ahí marcado, ahí también, realce tardío de gadolinio auricular, el volumen extracelular elevado con valores de T1 miocárdico nativo muy elevados. O sea, esto es lo típico de la resonancia. Lo que pasa es que la resonancia ni es imprescindible ni es suficiente para diagnosticar amiloidosis, como luego veremos, ni para diferenciar amiloidosis AL y TTR. Pero bueno, es una prueba que podemos tener o no. Y también vamos a tener en cuenta en ese paciente, como comentábamos antes, los biomarcadores, sobre todo troponina T y proBNP. La troponina puede estar elevada por los depósitos de amiloide y el daño miocárdico, y también es típico una elevación desproporcionada del NT-proBNP respecto a la cardiopatía que tiene el paciente. Esto nos puede hacer sospechar o pensar en la posibilidad de amiloidosis. Por lo tanto, hasta aquí, realmente, aunque la patología siempre se ha considerado más bien, bueno, rara y la tenemos dada como difícil, realmente signos y síntomas, electro, eco o resonancia, o sea, no hace falta la resonancia, hasta aquí el diagnóstico es fácil y hasta aquí tendríamos la sospecha. Tenemos un paciente con sospecha de amiloidosis y aquí sí que está claro lo que hay que hacer, y es que el algoritmo nos dice que claramente hay que hacer una gammagrafía con DPD y test hematológicos, y es I, no es O, porque a veces pues se pide la gammagrafía y bueno, con eso pues uno se queda tranquilo, pero realmente hay que hacer siempre las dos cosas. Entonces vamos a hablar un poco de gammagrafía y de los test hematológicos. Ya que ya hemos tenido la sospecha, vamos a hacer lo siguiente. La gammagrafía, como sabéis todos, es una exploración de medicina nuclear donde se aporta al paciente un isótopo radiactivo, en este caso con tecnecio, que tiene mucha avidez por los depósitos de amiloide TTR. Entonces vamos a ver en la gammagrafía cuánto de captación hay del isótopo a nivel cardíaco, y esto se mide en unos grados de Perugini. El grado 0 es que la captación miocárdica es menor a la del hueso, en el grado 1 la captación cardíaca es leve, en el grado 0 no hay captación, en el grado 1 la captación cardíaca es leve, es menor a la del hueso, en el grado 2 hay captación de miocardio igual a la del hueso, y en el grado 3 hay más captación en el miocardio que en el hueso, así como medimos. Y aquí podéis ver un ejemplo, ¿no?, pues de un grado 3, donde veis que claramente lo que más capta es el miocardio. Idealmente la gammagrafía debe hacerse con SPECT porque es importante a la hora de tener imágenes en 3D y diferenciar la captación miocárdica de la captación en el pool sanguíneo y otros beneficios de hacerlo con SPECT, e idealmente obtener imágenes de cuerpo entero, porque podemos ver, como se ve en la imagen, depósito de amiloide no solo cardíaco, sino en otras localizaciones como puede ser pulmón, hígado, lengua, pared abdominal, músculos, grasa, etc. Entonces, idealmente con SPECT y de cuerpo completo. La gammagrafía es muy específica y muy sensible para amiloidosis TTR, pero como todas las exploraciones tiene falsos positivos y falsos negativos. ¿En qué casos podemos tener un falso positivo? Bueno, pues algunas amiloidosis AL pueden cursar con captación en la gammagrafía. Y luego también puede pasar que lo que estemos viendo sea captación por el pool sanguíneo, pero en este caso, haciéndola con SPECT, salvaríamos esta situación. Fijaos que hasta el 22% de amiloidosis AL pueden tener una captación miocárdica importante. ¿Y falsos negativos cuándo pueden suceder? Pues en estadios muy iniciales de la enfermedad, o también en ciertas variantes genéticas muy concretas o en infarto de miocardio reciente. Respecto a los estadios iniciales, cabe decir que la gammagrafía puede ser positiva muy precozmente, incluso antes que se altere la eco y la reso, pero si es una fase muy incipiente de la enfermedad podríamos tener un falso negativo. Y como hemos dicho en el algoritmo, siempre gammagrafía tiene que ir acompañada de test hematológicos, aunque nos cueste hacerlos porque realmente como cardiólogos se nos quedan un poco lejos. Siempre hay que excluir discrasia clonal y tenemos que hacer análisis de cadenas ligeras en suero y electroforesis en suero y orina con inmunofijación. Esto tiene una sensibilidad de un 99% para identificar precursores proamiloidóticos anormales en la amiloidosis AL.
¿Con esto qué vamos a ver? Pues con las cadenas libres en suero vamos a ver el ratio entre cadenas kappa y lambda y se asume la clonalidad si la proporción se aleja del 1:1. Y con la electroforesis e inmunofijación en suero y en orina vamos a ver si hay inmunoglobulinas clonales o cadenas ligeras clonales. Y en este caso la normalidad sería que no hubiera proteína monoclonal presente. Muchas veces necesitamos la colaboración de hematología en estos casos porque a veces es difícil de interpretar para nosotros, sobre todo en pacientes con disfunción renal que pueden tener pues, una alteración del ratio de cadenas ligeras y demás, pero hay que hacer este estudio porque si hacemos esto ya podremos tener el diagnóstico en un amplio porcentaje de casos. Lo hemos sospechado, hemos hecho electro, eco, gammagrafía y test hematológicos. Si la gammagrafía es un grado 0 y los test hematológicos son negativos, la amiloidosis es muy poco probable. Habría que insistir si de verdad la sospecha clínica es altísima y entonces sí recurrir a la biopsia, que no es lo habitual. ¿Qué pasa si los test hematológicos son negativos y la gammagrafía es un grado 2-3? Pues ahí ya tenemos claro que es amiloidosis cardíaca por transtiretina, seguro. Y luego veremos qué hay que hacer con ellos. Porque luego hay otra posibilidad, que es que los test hematológicos sean negativos, pero la gammagrafía sea un grado 1. Y en este caso no es diagnóstico de amiloidosis TTR y tendremos que ir a la confirmación histológica. Luego hablaremos de las otras dos posibilidades, pero como nos estamos centrando en la TTR, vamos a centrarnos aquí, que es lo más frecuente, que es que tengamos unos test hematológicos negativos, una gammagrafía positiva, este paciente tiene una amiloidosis cardíaca TTR. Y en este momento no ha acabado el proceso, sino que hay que ofrecer estudio genético en principio a todos. Digo en principio porque puede haber algún matiz, pero incluso aunque nos parezca que el paciente es mayor y que va a ser una transtiretina wild type, porque sabéis que hay dos formas, la wild type y la mutada, ¿no? Entonces, cuando tenemos el diagnóstico de TTR, vamos a tener que hacer test genético a todos. Fijaos que un 5% de los pacientes con amiloidosis cardíaca TTR y más de 70 años son hereditarios. Entonces, ¿en qué se benefician? Pues porque la enfermedad puede evolucionar de forma distinta, pueden necesitar un seguimiento diferente, un tratamiento diferente y sobre todo se beneficia la familia, que puede beneficiarse de una detección precoz. Por lo tanto, hay que ofrecer el test genético en general a todos. Podría haber alguna persona de muchísimos años sin familia donde a lo mejor podemos valorarlo. ¿Y qué pasa entonces con la biopsia? Ya no hacemos biopsia para diagnosticar ninguna amiloidosis. Pues hay casos en los que sí. Fijaos esta opción que puede pasar. Sospecho amiloidosis, hago gammagrafía y hago test hematológicos. La gammagrafía es grado 0 y los test hematológicos son positivos. Por tanto, mi sospecha va a ser ya de amiloidosis AL. En este caso, aunque la resonancia nos puede ayudar, a poco que sea inconclusa hay que ir a la biopsia y además hay que ir a la biopsia del órgano más probablemente afecto, que suele ser el corazón, porque es una enfermedad oncológica que hay que tratar de forma rápida. Y bueno, también puede pasar que la gammagrafía sea positiva y los test hematológicos también sean positivos. Y en este caso, de nuevo, sí habría que recurrir a la confirmación histológica. Es decir, que la biopsia no es habitual, pero a veces hay que hacerla. Y el problema de ella es que la biopsia negativa no excluye el diagnóstico de amiloidosis porque la distribución de los depósitos de amiloides es parcheada y es variable. En primer lugar, hay que pensar qué sitio vamos a biopsiar. Después, como sabéis, se tiñe el amiloide con rojo Congo, se examina con luz polarizada y muestra una birrefringencia característica verde-manzana. Y luego, para tipificar el amiloide, lo más indicado es la espectrometría de masas, que no todos los centros tienen, y se suele hacer inmunohistoquímica o inmunomicroscopía electrónica, que es un poco lo más habitual. Aquí podéis ver la rentabilidad, la sensibilidad y especificidad de las diferentes zonas donde vamos a poder biopsiar, pues la grasa, alguna glándula, por supuesto la biopsia endomiocárdica, riñón, etcétera, y aquí los test que se suelen hacer para analizar esta biopsia que vamos a tomar. Rojo Congo y microscopía polarizada, como hemos dicho, inmunohistoquímica, microscopía electrónica e idealmente la espectrometría de masas, que es lo más sensible y específico para determinar exactamente el tipo de amiloide que se está depositando. Y esto, como decía, puede ser necesario sobre todo en estos casos, sobre todo cuando sospechas AL y además intentando coger el órgano que con más rentabilidad te va a salir el depósito porque interesa diagnosticarlo rápido y tratarlo muy rápido. Una vez tengamos hecho el diagnóstico hay que tratar pronto. Por tanto, el resumen de lo que hemos ido hablando es, si tenemos la sospecha, solicitar las pruebas.
Si con esas pruebas iniciales, electro, analítica, eco, seguimos teniendo la sospecha, hay que hacer gamografía y pruebas de proteínas monoclonales. Dice urgentemente, pero luego los tiempos en cada centro son variables y sabemos que la urgencia es muy relativa en la práctica diaria. Y luego, una vez confirmamos, iniciar tratamiento específico para amiloidosis cardíaca TTR, que esa parte se la dejo a la doctora Azorio porque claramente nos lo va a explicar mucho mejor. Y simplemente para acabar, y una vez tratado el paciente, recordar que es importante hacer un buen seguimiento para detectar criterios de progresión de amiloidosis. Y estos criterios pueden ser herramientas clínicas, biomarcadores y también imagen y electro. Aquí veis, pues, por ejemplo, que ingrese, que empeore la NIJA, que empeore la calidad de vida o el test de los 6 minutos. En biomarcadores, el ProBNP, troponina, y que aumente la escala ANAC, que es una escala que utiliza el filtrado glomerular y el NT-proBNP para estadiar la amiloidosis. Y luego hallazgos en imagen y en el electro, pues que aumente el grosor de las paredes, el grado de disfunción, que cambie la función sistólica o que aparezca un trastorno de la conducción. Todo esto, con que aparezca al menos uno de cada área, vamos a tener que evaluar si ha habido progresión de la amiloidosis cardíaca. Y con eso os dejo con la doctora Azorio. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Entonces, bueno, vamos a hacer el turno de preguntas ahora. Yo quería ¿Micro? ¿Necesitamos micro? Primero, quería preguntarte primero, la amiloidosis AL y portastiretina, ¿estas pueden coincidir? Y si están juntas, ¿cómo sabemos si una es más importante que la otra? ¿Cómo nos movemos ahí, no? Porque parece un poco de lío si todo te da positivo. Sí, sí pueden coincidir. A ver, lo normal puede pasar que tengas una gamografía grado 1 y cadenas ligeras. En este caso tienes que recurrir a la biopsia, a ver cuál predomina. Y luego pueden coexistir, en un pequeño porcentaje de casos, pueden coexistir la TTR y la AL. En estos casos no puedes manejarte con estudio no invasivo, necesitas confirmación histológica y tipificar el amiloide. Y en caso de coexistir, lo que se recomienda es manejar prioritariamente la AL por su mucho peor pronóstico respecto a la TTR. Es una situación infrecuente, pero puede suceder. Esta última situación tan infrecuente no es, si tenemos en cuenta que en las cadenas, en la gamapatía monoclonal de significado incierto es muy frecuente en gente mayor y la amiloidosis TTR wild type también es muy frecuente, sí. en gente mayor. Sí. Entonces, claro, hay que sospecharlo y hay que demostrarlo, pero a ver los hilos. Sí, claro. Resulta unos confirmado que está en tratamiento de AL, como bien comentas. Lo que yo no sé es en qué momento nos tendremos que plantear o no tratar la parte de la AL, pero como sigue con sus ciclos de tratar la TTR, ahora está con la AL. Está tratándose la AL y tendríamos que ver si esto se soluciona y dejan de tratarlo y está resuelta la enfermedad, si tratamos o no la tratamos. Claro. Y otro está pendiente de biopsia porque efectivamente es todo invasivo. Claro. ¿Una pregunta por ahí? Bueno, doctor López, muchísimas gracias por la presentación, ha sido un repaso espectacular. Y tengo sobre todo incidir en el papel de la gamografía. ¿Qué valor añadido piensas que la gamografía nos puede aportar para la detección sobre otras técnicas de imagen en la detección precoz de la amiloidosis portastiretina? A ver, realmente la gamografía de PDA, yo creo que se usa de PDA y otros isótopos, es lo que más ha cambiado el diagnóstico porque es la única exploración de imagen que realmente te permite prescindir de la biopsia. Hasta ahora la resonancia pues nos ayudaba, pero no permitía no hacer la biopsia. Entonces, es una prueba muy sensible, muy específica si la combinamos con el estudio de proteína monoclonal. Por lo tanto, el valor es que te permite, en algunos casos, si lo haces con las cadenas ligeras, prescindir de la biopsia. Y luego es muy importante porque puede hacer un diagnóstico precoz, incluso antes que la eco, incluso antes que la resonancia. Entonces, tiene mucho valor a nivel precoz y también en el seguimiento para evaluar la carga de la enfermedad. Pues yo creo que es lo que más ha cambiado el proceso y ha facilitado realmente el diagnóstico de la enfermedad. Sí, yo te quería preguntar también en esta línea que, quitando estos casos que has dicho así que son menos concluyentes, ¿en qué medida crees que este algoritmo de diagnóstico terapéutico no invasivo está sustituyendo a la biopsia? Bueno, realmente en gran parte la está sustituyendo. O sea, la biopsia ha pasado de ser la norma a ser una excepción. De manera que con el algoritmo, en general, o la TTR, muchas veces puedes llegar al diagnóstico sin necesidad de la biopsia. Entonces ha pasado a ser algo que no siempre hay que hacer. Ahora, a veces hay que hacerla y cuando hay que hacerla, pues no es problema y hay que hacerla. Lo digo porque a veces también se genera confusión. Cuando pides una biopsia, en algunos casos ha habido confusión de que pues esto ya no hacía falta, ¿no? Esto ya no, bueno, pues a veces sí. Realmente ha pasado a ser algo, no la norma, sino la excepción, muy entrecomillada, como decía la doctora Azorio, porque a veces pues
No llegas a la parte buena del algoritmo, sino que llegas a la parte donde hay confusión y tienes que ir a la biopsia. Si hay que ir a la biopsia no es problema, pero ya es muy ocasional. Y en este sentido... ¿Y por qué crees que es una enfermedad que no buscamos proactivamente? Normalmente no la tienes en la cabeza y solo la descubres cuando ya en casos ya muy pasados, en pruebas complementarias que le pides de forma por otra cosa. Yo creo que tradicionalmente era porque entre que tiene síntomas o signos diversos, que a veces te los cuenta el paciente y tú estás centrado en lo tuyo y te cuenta que se le duerme una mano, o te cuenta que le operaron el túnel carpiano y tú estás en tu mood. Y luego también motivado porque antes no había tratamiento específico, eso ha hecho que se consideraba una enfermedad rara, creo que ha hecho que no lo buscásemos durante mucho tiempo tanto. Sobre todo el haber tratamiento dirigido y específico, y entonces pues lógicamente reactiva el interés por la patología y tienes opciones, y creo que eso ha hecho que lo busquemos más. De las biopsias de antes que comentaba Sara, yo quería añadir que también comentabas tú, Raquel, que si te encuentras alguna alteración, en cadenas kappa, lambda, ratio o inmunofijación de sangre borina, que comentarlo con hematos, sí. Pero que tengamos también un poquito presente que los hematólogos a veces ven una inmunofijación que solamente es muy tenue, que tienden a no darle importancia y a no decir que eso puede ser una L y a no decirte que le hagas una biopsia, hay que hacer una biopsia. Si no haces una biopsia ahí, tú no sabes eso qué es y nos hemos encontrado el caso que a veces son ALs hay que tratar. Pero cuando te dicen muy tenue, muy no sé qué, alguna vez ha habido esta discordancia. Sí. Y aunque el hematólogo diga es una TTR, yo no me quedo tranquila. Por mucho que la gamografía sea 2-3, sí, claro, es que puede coexistir. Sí, claro, hay que ir a mirar a la biopsia. Hay que pelear. ¿Alguna pregunta? Sí, por ahí. Sí, mi pregunta era más que todo los biomarcadores. Si existe a lo mejor, aparte de la troponina y TNP, algún otro biomarcador, tanto pronóstico como diagnóstico. Pues realmente los biomarcadores de amiloidosis, al final, los que se usan son tradicionales, porque son troponina, PNP, filtrado para la escala NAC, también se puede considerar biomarcador todo el estudio hematológico y el test genético. Hay algunos en investigación, como el GDF15, la galectina, que son marcadores de inflamación y de fibrosis, y que se usan más en investigación y en algunas escalas de riesgo y tal se están incluyendo. Pero hasta donde yo sé, en la práctica habitual lo que utilizamos es lo clásico, y luego sí que también hay biomarcadores que ya se me escapan, que hacen los hematólogos, sobre todo de carga clonal. Pero esto ya, como cardióloga, se me quedan más lejanos. El neurofilamento. Neurofilamento, sí, los neurólogos, por ejemplo. Están tratando de buscarle un papel, un nicho de valor en el árbol de decisiones al neurofilamento, que se puede detectar en la analítica. Y ahora en todas las analíticas, que en los pacientes son cada 6 meses y en los portadores cada año, les añaden el neurofilamento. No está claro qué papel lo acaban teniendo, pero se tiene mucha esperanza en que ayude al manejo. Muy bien, pues... Doctor Martínez Dolf, por ahí. Una pregunta, para que me puedas contestar tú o Esther. ¿Con qué frecuencia el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca viene dirigido por el diagnóstico de una afectación extracardíaca? Es decir, un paciente oligosintomático sin aparente afectación cardíaca, pero a raíz de su derivación, pues no sé, este neuro, probablemente es el flujo más. ¿Con qué frecuencia vemos que la afectación cardíaca de momento es poco sintomática? La verdad es que yo no sabría decir el porcentaje, pero creo que es más frecuente al revés, ¿no? Que nosotros diagnostiquemos una preservada, es decir, que te vengan a lo mejor para descartar amiloidosis por un túnel carpiano bilateral. Yo lo siento como menos frecuente, también porque en teoría nuestro diagnóstico pasa por hipertrofia, más edad, más luego lo otro. Pero no sé si la doctora Zorio tiene otra percepción. A mí el grueso de los pacientes que son hereditarios me vienen de neuro. Los hereditarios es diferente. Sí. La VAL30 es la mutación más frecuente, tiene una clara afectación multisistémica donde neuro y cardio predominan. Y en general, algunos puede ser al revés, pero en general predomina en el tiempo que empiecen con afectación neuropática. A partir de ahí ya tiran de la familia y todos los portadores empezamos a verlo. Pero te lo mandan ya con mutación conocida. O sea, ya diagnosticado de amiloidosis. Cuando me lo manda neuro, sí. Claro, te lo mandan para descartar la afectación cardíaca. Esa persona empezó teniendo clínica neurológica. Claro. Que nos acaba llegando por clínica neurológica en el probando. Pero a veces sí que pasa que estás siguiendo a los portadores y tú detectas antes la afectación cardiopática que tengan afectación neurológica. Entonces,
la indicación de tratamiento específico va a recaer en nuestro tejado, porque Claro. la inmensa mayoría venían donde ellos ya habían empezado lo que fuera por la neuropatía. Ahora estamos viéndolo un poco al revés, porque nos adelantamos en el diagnóstico, lo seguimos más de cerca y a veces la cardiopatía en algunas mutaciones es más frecuente, en la VAL 142I suele ser así, tenemos bastantes de esa mutación. Esos debutan más con cardiopatía que con neuropatía. De hecho, neuropatía te diría que ninguno de los que tenemos tiene. Entonces la indicación va a ser nuestra, cardiológica. Por el túnel carpiano, no, aunque algunos sabes claramente que les han operado 2 veces, nunca nadie se lo planteó. Yo no sé si con esto de la IA en atención primaria se podría implementar una especie de IA que detectara, a este le han operado de los 2 brazos del túnel carpiano, además le veo el electro del propio guión, ¿no? Que fuera un hombrecillo ahí dentro. Yo estoy viendo que tiene bajos voltajes, entonces que te saltara a ti una alarma cuando viene a que le prolongues la furosemida y dices, ostras, vamos a pedírselo, todo lo que ha dicho la doctora López. Pues eso estaría bien. Estaría bien. Pues si queréis continuamos. Muchas gracias, Raquel. Nada, nada.